Bueno, y en otro caso que tiene muchas repercusiones, la declaración de Andrés Chadwick como imputado en el caso Audios podría abrir ahora un nuevo flanco judicial para su amigo y ex socio Luis Hermosilla. Según la Fiscalía, la investigación en contra del exministro del Interior avanza, pero aún no se incauta su celular y la posibilidad de que llegue a ser formalizado todavía es incierta. Esperada declaración ante las cámaras, pero también hace algunos días ante la Fiscalía. El exministro del Interior, Andrés Chadwick, ya tiene calidad de imputado y renunció a su derecho a guardar silencio para responder preguntas en la arista Parque Capital por presunto delito de tráfico de influencias. ¿Qué tiene usted que decir respecto de lo que dicen que usted habría tenido influencias en la aprobación y la concreción de ese proyecto, por ejemplo? Como todo lo que es propio de la investigación es secreto, pero no puedo referirme a ello. Pero sí les quiero señalar que muchas de las cosas que se han dicho no son efectivas y una de las cuales no es efectiva es precisamente esa. Lo que investiga la Fiscalía Oriente son las gestiones que pudo haber hecho el exministro de Vivienda Felipe Ward, otros funcionarios de la cartera y el propio Chadwick en beneficio del grupo Patio cuando los hermanos Jalaf controlaban ese negocio. Según The Clinic y fuentes de la investigación, los avances en esta han permitido configurar lazos mucho más estrechos de lo que se creía entre Chadwick cuando aún estaba a la cabeza de Interior y otros clientes de Luis Hermosilla, como los hermanos Sauer y Munir Asbun, dueño de varias empresas. Ciner S.p.A. Esta empresa necesita facturar hoy y tienen que darle el ok. 150 millones en 2 facturas, 80 y 70. Aunque estos WhatsApp se produce cuando ambos estaban fuera del gobierno, en ellos Hermosilla le hablaría a Andrés Chadwick de Ciner, una empresa de la que era socio Munir Asbun y que habría ganado una licitación de Enel con gestiones de ambos. En esa época, el hermano de Chadwick estaba en el directorio y por eso es parte de los indicios con que la Fiscalía Oriente construye la teoría de que Chadwick fue parte, o al menos estaba en conocimiento de varias transacciones que hoy se investigan en distintas aristas del llamado caso Audios. ¿Hay tráfico de influencia? Bueno, eso es la que la justicia tiene que y la fiscalía determinar previamente. ¿Tambalea la amistad o será que las defensas de Chadwick y Hermosilla toman carriles separados? Es una duda que surge de la declaración del exministro. Los investigadores del caso Audios habrían revisado el contrato de Luis Hermosilla con Interior y confirmado con la Contraloría los requisitos para que un asesor del gobierno sea considerado funcionario público. Pero Chadwick habría entregado la declaración de gracia para zanjar esa duda. Él era asesor del Ministerio del Interior en todas aquellas materias que dicen relación con las causas judiciales más graves. La persona que está contratada en horario no necesariamente es un funcionario público, no lo es en general para los efectos administrativos, pero para los efectos penales a veces el Código Penal sí lo incluye, digamos. Sin embargo, en este delito de tráfico de influencia está pensado para las autoridades, para quienes tienen influencia directa sobre otros para poder influenciar justamente para beneficiarme personalmente o beneficiar a alguien que yo del cual soy cercano. Con esa posibilidad, la de ejercer poder al momento de pedir gestiones configuradas, la Fiscalía podría imputar también el delito de tráfico de influencias a Luis Hermosilla. ¿No ha podido ver? No puedo. ¿Y tiene la intención de ir a verlo? Otra duda que sigue rondando, especialmente después de las declaraciones cruzadas este fin de semana, es qué ocurrió realmente en la reunión entre Luis Hermosilla, Andrés Chadwick y el fiscal nacional, cuando este ya había asumido el cargo. Usted insiste en su versión, en que no es verdad que la reunión fue entre Luis Hermosilla y Andrés Chadwick fue a propósito de Sebastián Piñera, su legado y también las causas de lesa humanidad y derechos humanos. Me remito a lo que ya he manifestado sobre el particular. El abogado de Hermosilla insiste en que Ángel Valencia ofreció informar sobre diligencias en causas de interés para el expresidente Sebastián Piñera y su círculo, y Chadwick aclara que él no recibió ni pidió información, pero nunca contradice la versión de una oferta por parte del fiscal. No existió ninguna conversación o alusión
a ninguna solicitud en relación a ninguna causa judicial. ¿Cree que lo pueden llamar a declarar? Les ruego que me excusen, pero no voy a emitir ninguna opinión adicional sobre causas pendientes. En este escenario queda seguir esperando. Por una parte, las acciones de Juan Pablo Hermosilla en la defensa. Y por otra, si Andrés Chadwick llegará o no a ser formalizado. Y la defensa de Katy Barriga decidió no apelar a la resolución que congeló sus ingresos conseguidos por la publicación de contenido en una plataforma para adultos. Cuando ya está a punto de cumplir 2 semanas en prisión preventiva, la exalcaldesa de Maipú podría sumar además una nueva incorporación a su equipo de defensa. ¿Qué es lo que lleva a Joaquín Lavín entre sus manos? Segunda vez que el diputado sale de la cárcel de San Miguel con un amigurumi, pequeños muñecos tejidos originarios de Japón y que se dice protegen y sirven como amuleto. 2 tortugas, mamá e hijo, regalo de las internas precisamente para el hijo de Katy Barriga. La exalcaldesa está a punto de cumplir 2 semanas en prisión preventiva. Ella es una mujer muy resiliente, muy fuerte. Y se hace el ánimo para estar bien. De hecho, se lleva muy bien también con toda la interna. Yo creo que le ha hecho todo muy bien la presencia de ella, tan optimista, tan alegre y tira todo para arriba, es lo que hace a donde va. Fuera del penal son varias las novedades del caso de la imputada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público mientras estuvo a la cabeza del municipio de Maipú. Hola, ¿cómo están? Primero que todo agradecer tanto cariño, tanto amor, tanto apoyo. ¿Quién es la protagonista del video? Romina Sáez, amiga de Katy Barriga, el viernes 15 fue a visitarla. No es la primera vez y no va a ser la última, soy abogada que vengo para acá, ¿ya? Ese dato es clave porque tiene directa relación con lo que Romina Sáez anunció a través de sus redes sociales. Entré como su abogada, ya que estamos viendo una estrategia para ver la área legal, no económica, sino que algo que es mucho más delicado para ella y para mí. Por eso no voy a comentar eso, pero muchas personas se deben imaginar el porqué. Hay cambios en el equipo defensor. Cristóbal Bonasich, el abogado de Barriga, desconoce a qué se refiere Romina Sáez. Joaquín Lavín tampoco parece tenerlo claro. Desconozco, nosotros tenemos nuestro equipo legal desde hace tiempo y es el mismo equipo con el que estamos trabajando ahora y con el que se va a meter. Esto ocurrió ese viernes 15. A Joaquín Lavín le lanzaron agua y le gritaron mientras hacía la fila para el ingreso y fue Romina Sáez quien salió al paso en ese momento. Intentamos que la propia Romina Sáez aclarara cuál será su rol en el caso Barriga, pero por motivos de salud se excusó de participar en esta nota. En concreto, donde sí hay novedades es en el destino de los fondos que la exalcaldesa acumuló por la publicación de contenido en plataformas para adultos. Su defensa retiró la apelación que buscaba impedir el embargo de ese dinero. Barriga parece resignarse en ese punto de su complejo escenario judicial. Tiene conocimiento de lo que está pasando afuera, pero está tranquila, está viviendo este proceso que es muy difícil y espera salir lo antes posible de aquí. Este martes la exalcaldesa de Maipú cumplirá 2 semanas en prisión preventiva a medida que ya intentó revertir una vez. Lo único que consiguió fue la autorización para asistir a las terapias de su hijo, permiso que no ha solicitado todavía.